Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jerlyn Valladares y soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Para el presente curso de Penología del Sistema Penal Costarricense, estaremos analizando un poco acerca de las penas alternativas. Según Rafael Gullot, el poder punitivo del Estado se ejerce para evitar comportamientos que nieguen valores e intereses que son jurídicamente relevantes, tales como la vida, la libertad, la intimidad y la propiedad. La sociedad debe evolucionar hacia la erradicación de la pena privativa de libertad como medida central o principal de castigo. Esto con el fin de darle a la pena su verdadero significado, que es el rehabilitador, que ante los niveles de hacinamiento carcelario se hace casi imposible rehabilitar a todas las personas privadas de libertad. En la siguiente presentación se pretende analizar las penas como opción de castigo, sustituyendo a la pena privativa de la libertad. También se va a hablar un poco del reduccionismo de la pena como opción y el modelo de penas alternativas. En Costa Rica, claramente no se ha tenido una visión tal como disminuir la pena o verla como el mínimo de los castigos. La sociedad costarricense es vengativa, ya que su principio para juzgar no es la justicia, sino la venganza a las personas que incurran en un acto delictivo. A nivel popular, siempre se le ha pedido a la Asamblea Legislativa la aprobación de leyes que infrinjan mano dura contra los criminales, y hasta han surgido algunos movimientos que pretenden reabrir la cárcel en la isla San Lucas. Es claro que los mencionados movimientos pertenecen al populismo punitivo, el cual muchas veces los medios de comunicación respaldan. Con respecto a las penas alternativas a la privación de libertad, no gozan de una buena fama, podría decirse, ya que se critica mucho cuando alguien que posee un beneficio carcelario reincide, a tal punto de llamarles golondrinas. En el país existe un código penal que dicta un intervalo de años en prisión que el juez debe imponer de acuerdo al delito cometido. Mucho de lo que dicte la sentencia tiene que ver meramente con el proceso, las pruebas que se presenten y la valoración del profesional, basada en su amplio conocimiento en leyes. La pena de privación de libertad es la pena máxima en Costa Rica, ya que no existe ningún otro tipo de pena que sea peor que la privación de este derecho. Un principio de la pena privativa de libertad como la igualdad puede aplicarse perfectamente en penas alternativas. Este principio busca crear leyes y me atrevo a afirmar que proyectos que sean generales y vayan dirigidos a todos los ciudadanos. Por lo tanto, las penas alternativas son aplicables a todos aquellos ciudadanos que en algún momento y por situaciones fortuitas cometan algún acto tipificado en la ley como un delito. En cuanto al principio de humanidad, podríamos decir que en el momento que vive el sistema penitenciario costarricense, una pena alternativa a la privación de la libertad por delitos menores o un beneficio carcelario a las personas que cumplan con los requisitos es lo más humano y lo que más resalta este principio. Hay que tomar en cuenta que en algún momento la pena privativa de libertad fue una opción mucho más humanitaria que la tortura e incluso la pena de muerte. Como bien lo dice Sánchez, la pena privativa de libertad crea estigmas y la resocialización de los privados de libertad es mucho más difícil luego de enfrentar un proceso penal que termine con una sentencia de prisión. El reduccionismo trata de crear un castigo distinto a una pena privativa de libertad. En Costa Rica se encarcela mucho y las políticas criminales son escasas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la población se opone a nuevas formas de castigar delitos, como los antes mencionados beneficios carcelarios, otorgados por los jueces de ejecución de la pena. Las instituciones encargadas de dictar y llevar a cabo las políticas criminales, enfocadas principalmente a la prevención del delito, ejercen un control formal en la sociedad que no está siendo suficiente para disminuir los niveles de delincuencia cada vez más alto en el país.
Un sistema penal alternativo supone todo aquello a lo que los costarricenses le tememos. Una nueva forma de impartir justicia en la cual ya la pena privativa de libertad no sea el centro ni la primera opción de castigo. Esto se percibe como algo inconcebible para los ticos. Si bien es cierto, algunas penas alternas ya se implementan en el sistema judicial, pero gran parte de la sociedad no está de acuerdo. Incluso en situaciones de emergencia como la que enfrentamos hoy en día, es impensable para algunas personas el hecho de otorgar algún tipo de pena alterna para proteger a los privados de libertad que poseen factores de riesgo ante la enfermedad de COVID-19. La determinación de las penas alternativas está a cargo de los jueces de ejecución de la pena cuando la persona ya se encuentra institucionalizada. Mientras que si la persona aún se encuentra en proceso judicial, el juez determinará cuál pena es la que se adapta más al delito, teniendo en cuenta obviamente la ley vigente. Cada pena debe ser proporcional al delito cometido. Cada caso que llega a los juzgados es distinto, por lo tanto requiere de una valoración especial del juez, quien después de esta dicta la pena, pero al principio es que debe ser siempre proporcional al hecho delictivo. La otra parte viene del infractor, que será cumplir con lo estipulado en la sentencia. Hay una serie de factores que deben ser tomados en cuenta por el juez a la hora de imponer una pena alterna. Debe de tomarse en cuenta la capacidad del infractor para poder cumplir con la pena. Por ejemplo, si a una persona en situación de pobreza que comete un hecho delictivo en la que una de sus causas para llevar a cabo el hecho es la falta de empleo, se le impone una pena de multa que debe pagar y esta es muy elevada, pues no tiene empleo y no va a poder pagarla. Entonces se puede valorar cambiarlo por una pena alterna de trabajo comunitario. Ahora, con las personas que se encuentran institucionalizadas, debe valorarse aspectos como las redes de apoyo que tienen una vez fuera de la prisión. La pena privativa de libertad solo se tomará como opción si la persona infractora rechaza la pena alternativa. En cuanto al incumplimiento de la pena impuesta, el proceso que se sigue es el de citar al infractor una vez más a una audiencia y posterior a eso valorar la imposición de una nueva medida alterna o de alargar el plazo para el cumplimiento de la medida que se había impuesto anteriormente.